Hola, mi nombre es Valentina Díaz, mi grupo está conformado por Luciana y mi presente. Para este segundo proyecto sobre la estadística inferencial, realizamos primero un análisis exploratorio de datos y luego un análisis inferencial. Para el primero se realiza con la tarea en tiempo real de MATLAB Compute by Group, las estadísticas descriptivas más importantes como lo son la media, la mediana, el rango, perdón, el mínimo y el máximo y la moda. Esas tres tablas están divididas según el tipo de variable. Como podemos ver, las continuas y discretas están en esas dos primeras y las categóricas en la última. Las variables categóricas se le calculó la moda y para las continuas y discretas la media, la mediana, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. Pues en general se tiene un conjunto de datos de 373 sujetos pertenecientes a los grupos de deterioro cognitivo leve, Alzheimer o control, con edades promedios de 77,1 más o menos 6,8 años, 82,5 más o menos 3,5 años y 77,1 más o menos 7,33 años respectivamente. Cabe aclarar que esto, como lo podemos ver en estas tablas, varía de acuerdo a si el sexo es femenino o masculino, varía un poco. Para el segundo punto tenemos el, el gráfico de barras de distribución de grupos versus género. Vemos un mayor volumen en el grupo control que en el del Alzheimer, que tiene muy pocos datos. También vemos mayor participación en el sexo masculino para el grupo control. Luego, con los datos normalizados, realizamos los histogramas y las PDFs para cada grupo. Bueno, en forma pues más o menos general, vemos que el gráfico del mini exam presenta en promedio el grupo control una media más alta con una distribución hacia la derecha, el grupo de deterioro cognitivo leve y Alzheimer muestra una distribución hacia la izquierda con medias más bajas. Esos resultados son consistentes con la presencia de patologías, aunque no todos presentan un mismo deterioro cognitivo, y esto es importante porque como vemos, estos se superponen o se solapan como lo vemos en los gráficos, y esto pasa en la mayoría de estos histogramas. Luego tenemos el histograma del CDR, que presenta un sesgo hacia la derecha. Esto ya los pacientes control que presentan puntuaciones mucho más bajas, que normalmente tienden a cero, que los grupos de deterioro cognitivo leve y Alzheimer. Luego tenemos estos histogramas que presentan distribuciones más o menos normales. Vemos para este histograma que el grupo control tiene una distribución mayormente hacia la derecha, los grupos de deterioro cognitivo leve y Alzheimer se desplazan más hacia la izquierda. El siguiente histograma, el grupo control cuenta con una media más alta que los otros grupos, como lo podemos ver acá, y en este el grupo control presenta una media más baja con comparación con los otros grupos, como también lo vemos acá. Por último, de este análisis tenemos los box plots o los diagramas de cajas y bigotes. Vemos que la mayoría tiene valores atípicos, menos el último del grupo, pues de la categoría ASF, que es el Atlas Scale Inflector. Luego pasamos a la parte inferencial. Utilizamos un valor de significancia del 0,05, que es el estándar, pero este lo encontramos en el artículo llamado Implementación de un programa de estimulación cognitiva en personas con demencia tipo Alzheimer. Un estudio piloto en chilenos de la tercera edad. Bueno, para este primer punto tenemos que vamos a comparar la puntuación en el mini examen en los diferentes grupos y determinar si existen diferencias significativas. Primero que realizamos, vemos que los datos para el Alzheimer son menores a 50, por lo tal utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk para calcular si siguen una distribución normal o no normal. Y utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov para los otros dos grupos, ya que estos presentan un mayor volumen de datos. ¿Qué vemos? Que el Alzheimer sigue una distribución normal, mientras que los otros dos grupos no siguen una distribución normal. Por lo tanto, para la prueba de la varianza vamos a hacer Leven, la cual pues sirve para cuando los datos no siguen una distribución normal. Tenemos la prueba de Leven. Cabe aclarar que estos grupos presentaban valores atípicos como lo vimos en el box plus anterior, por lo cual eliminamos estos valores, filtramos los datos y ya luego procedimos a hacer las pruebas respectivas. Acá está la prueba del event, la que nos dice
que no tienen homogeneidad. Por lo tanto, pues pasamos a hacer Kruskal-Wallis, ya que no tienen homogeneidad y son no normales. Y son tres grupos importantes. Vemos que tiene un valor P0, por lo cual se rechaza fuertemente la hipótesis nula. Eh, es decir, que estos grupos dividen entre sí en su puntuación del mini exam con una significancia del 0,05, lo cual es concorde a la teoría que dice que normalmente se encuentra entre 27, o sea, un rango normal es 27, y entre menor sea el puntaje, pues se muestra un mayor deterioro cognitivo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar si el volumen intracraneal de los sujetos con Alzheimer es menor, mayor o no difiere significativamente respecto a los sujetos de control. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a filtrar los datos de sujetos con Alzheimer y los de la columna, pues, y los del sujetos con control, y vamos a contar los datos que tengan que ver con la columna del volumen intracraneal. Y luego vamos a mostrar el resultado. Como vemos que ambos, no, perdón, que los del Alzheimer tienen menor datos que 50, se utiliza la prueba de Shapiro, mientras que los datos de los de control tienen mayor de 50, entonces se utiliza la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces comenzamos primero realizando la prueba de Shapiro para los datos del Alzheimer. Entonces lo primero que se hace es filtrar estos datos, se extraen los datos que vengan de la columna del volumen intracraneal, se define la función de Shapiro y se realiza la prueba. Entonces se muestra el resultado. En este caso nos dio que la H es igual a cero, por lo tanto pues tienen una distribución normal. Luego se hace lo mismo para la prueba, perdón, se hace la prueba de Kolmogorov para los datos de control. Entonces se hace lo mismo. En este caso estandarizamos los datos, realizamos la prueba de Kolmogorov y mostramos los resultados. Aquí la H dio distinto a cero, por lo que nos siguen una distribución normal. Entonces luego hacemos la varianza, que es para ver la homogeneidad de ambos. En este caso se utiliza la de Leven debido a que hay al menos un dato que presenta una distribución no normal, entonces se descarta la de Bartlett. Entonces hacemos la prueba con Leven, entonces se cargan los datos, se filtran los datos del control y los del Alzheimer, se llama la función pues de la prueba de Leven y se ejecuta la prueba. En este caso nos dio que el resultado pues que si son, tienen una homogeneidad. eh, por lo tanto, bueno, ya decidimos utilizar la prueba de Mann-Whitney para ver lo de las medias, debido a que el Mann-Whitney, o sea, en este caso de los datos hay al menos uno que tenga una distribución no normal, por lo tanto, entonces utilizan las pruebas que sean no paramétricas. Y en este caso utiliza la de Mann-Whitney debido a que no son datos parecidos. Entonces, bueno, lo que se hace se realiza la prueba para ambos. La muestra da el resultado de que no tienen una diferencia significativa. Por lo tanto, el volumen intracraneal no depende de si el sujeto tiene Alzheimer o es un sujeto de control. Luego hacemos el punto 3, que es tome solo el conjunto de datos del grupo control y determine si el volumen cerebral total normalizado es mayor en los hombres pues, que en las mujeres. Entonces hacemos lo mismo, filtramos los datos de control los separamos por hombres y mujeres y extraemos la cantidad de datos. En este caso, ambos tienen más datos de 50, entonces se utiliza la prueba de normalidad de Kolmogorov. Entonces, lo que hacemos es realizar la prueba en ambos y nos dice que ambos tienen una distribución normal. Entonces, para la prueba de varianza utilizamos la prueba de Bartlett porque ambos tienen una distribución normal. Entonces se crea un valor, un vector con los valores de estos datos, que es el valor del volumen cerebral total normalizado entre hombres y mujeres. Se aplica la prueba de Bartlett y se muestran los resultados. En este caso salió de que ambos tienen homogeneidad. Eh, entonces decidimos hacer la prueba de test students debido a que esto es para muestras independientes que tengan una distribución normal y presenten homogeneidad. Entonces, realizamos la prueba, se muestran los resultados. En este caso nos salió que la H no es igual a cero, entonces, o sea que si hay, perdón, que es igual a cero, entonces hay una diferencia significativa en el volumen y, y lo queríamos profundizar, entonces calculamos las medias de estos valores para ver cuál era mayor. Entonces vimos que nos soltó que la media del volumen de hombres era mayor que el de las mujeres, entonces por conclusión es que el volumen cerebral normalizado total es mayor en los hombres. Y con la teoría confirmamos eso, debido a que los hombres tienen un volumen cerebral total que es aproximadamente un 10% más grande que el de las mujeres.
Y por último, se hace la prueba 4, que se desea probar si las variables independientes de estrato socioeconómico y sexo tienen un efecto sobre la puntuación del mini examen del estado mental. Entonces hacemos lo mismo, cargamos los datos de la tabla del Alzheimer, contamos los datos necesarios, que en este caso son de la tabla del sexo y de los estratos socioeconómicos. Los separamos también por hombres y mujeres y por el número de estrato social. Entonces, en todos nos salió que son valores más de 50, entonces a todos se les hace la prueba de Kolmogorov, excepto a la prueba del estrato socioeconómico 5, que es la del Shapiro, porque tiene menos datos que 50. Entonces comenzamos haciéndole la prueba de normalidad para el sexo con relación al MMSE. Entonces se cargan los datos, se filtran. La prueba nos dio que el grupo femenino no sigue una distribución normal ni el masculino. Ninguno presenta una distribución normal. Entonces luego hacemos lo mismo con el estrato social por cada uno de los estratos. Utilizamos un bucle para eso, para que tome los estratos del 1 al 4 y pues este es para el Kolmogorov. Y entonces da como resultado que tampoco tiene una distribución normal. Y luego, por último, se hace el estrato 5, que este se utiliza la prueba de Shapiro. eh, si se utiliza la prueba de Shapiro, pero en este dice que sí tiene una distribución normal. Entonces, luego lo que hacemos es hacer la prueba de varianza. Pues, como en todos hay, pues no hay una distribución normal, entonces se aplica la prueba del evento. Entonces se cargan los datos, se compara primero la homogeneidad de varianza entre el MMS y el sexo, y luego una prueba de homogeneidad entre las varianzas en MMSE y el estrato socioeconómico. En ambas aparece que hay una homogeneidad sí, en ambas. Entonces luego realizamos en ambos casos la prueba de Main-Whitney debido a que ambos presentan distribución no normal, entonces necesitan ser con pruebas no paramétricas y se les hace con Mann-Whitney porque los datos no son parecidos. Entonces se carga la tabla. Primero se hace la prueba con el MMS del sexo. eh, Ujú. Sí, entonces hace la prueba con femenino y masculino. En este sí muestra que hay una diferencia significativa, por lo tanto, entonces el sexo sí influye a la hora de el rendimiento pues cognitivo sí, de esta prueba. Y luego hicimos lo mismo con la prueba de Mann-Whitney para los estratos socioeconómicos y aquí nos dio como resultado que no tiene una diferencia significativa, por lo cual el estrato socioeconómico no afecta en esta prueba. Y por último, como conclusiones, tenemos que uno de los análisis mostró diferencias significativas en el volumen cerebral total normalizado entre hombres y mujeres en el grupo control, lo que confirma que los hombres tienden a tener volúmenes cerebrales más grandes. Este hallazgo es consistente con estudios previos que muestran diferencias de morfología del cerebro entre los sexos. Por otra parte, los grupos de deterioro cognitivo leve y Alzheimer tienen diferencias en el estado cognitivo, así como en los tres grupos hay diferencias considerables entre el número de pacientes. El grupo control con un mayor número y el grupo de Alzheimer con un volumen mucho menor. Por último, la puntuación del examen del mini exam es diferente según el estado cognitivo de la persona, por lo cual los tres grupos presentan diferencias en su puntuación o al menos uno de ellos según la prueba de Cruz Wise realizada. Gracias.